Mindy Sanguera era una chica de 21 años que siempre había conseguido lo que quería, siempre tuvo lo que quiso. A sus 21 años conoció al hombre de sus sueños, empezó una relación con él y para ella todo era perfecto. De hecho, iba demasiado rápido, quería casarse con él y formar una familia. Pero pasados 2 años de esta relación descubrió que en realidad ella era la amante. Este hombre estaba casado y Mindy reaccionó de una manera que dejó a todo Manchester en shock. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Mindy Sanguera, una chica desesperada que decidió hacer lo peor que puede hacer alguien para conseguir lo que quería. Antes de empezar con este caso, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja un me gusta. También tengo el canal secundario donde cuento chismes igual que en TikTok. Y ahora empecemos con el caso de Mindy Sanguera. Harmo Hinder Sanguera, conocida con el nombre de Mindy, creció en Inglaterra y se crió en West Midlands County, que está en Birmingham. Era de ascendencia pakistaní y antes de ir a Inglaterra vivió junto a su familia en la India. Su familia era extremadamente trabajadora, así que cuando llegaron a Inglaterra compraron una casa de 400.000 libras. Su padre era gerente en una empresa llamada Royal Mail y su madre trabajaba como minorista en Marks & Spencer. Mindy sacaba muy buenas notas en la escuela, se esforzaba mucho y era una chica que llamaba mucho la atención por ser tan inteligente, sacar tan buenas notas, pero también porque era muy bonita y a los chicos les llamaba mucho la atención. Y básicamente, de alguna manera, con estas cualidades que tenía, siempre conseguía lo que quería. Desde pequeña había sido tratada como si fuera muy especial, pero por todo el mundo, no por sus padres, sino por todo el mundo de su alrededor. Como que la trataban como si estuviera en un pedestal por ser guapa e inteligente. Todo el mundo la admiraba. Al terminar el instituto comenzó a estudiar la carrera de medicina porque quería ser dentista. Y en la universidad, igual que en la secundaria, también estaba súper enfocada en sus estudios, pero como todos los jóvenes, de vez en cuando salía de fiesta con sus amigas y así. Y entonces llegó una noche de mayo de 2005. Esta noche Mindy salió con sus amigas a una discoteca y ahí conoció a un chico. Antes de pasar con lo siguiente que pasó, quiero mencionar que la familia de Mindy era muy religiosa, ella no tanto realmente, pero la religión de su familia era el sijismo, una religión surgida en el norte de la India. Y como su familia era súper religiosa y ella no tanto, tuvo algunos problemas durante su juventud en torno a ello, ya que sus padres tenían sus ideas por su religión, pero ella chocaba con estas ideas y así. Volviendo al tema, en la discoteca conoció a un hombre llamado Zair Ali. Zair era pakistaní y su religión era el chiismo, que es una rama del Islam. Menciono las religiones porque fue como el primer problema de la relación, lo veremos ahora más adelante. La familia de Zair vivía en Bury, que está en las afueras de Manchester, y eran bastante adinerados, eran dueños de una casa que valía $500,000 y eran una familia bastante unida. En esta casa él vivía junto a sus padres y su hermano menor. También tenía 2 hermanas mayores que ya se habían casado y se habían mudado. Zair era dueño de un negocio de telefonía móvil, el cual iba bastante bien. Cuando Zair y Mindy se conocieron en la discoteca, enseguida conectaron. A Zair le pareció ella muy guapa, le llamó mucho la atención y a ella también le llamó la atención. Sin embargo, Mindy no sabía que Zair escondía un secreto. Tras esa noche en la que compartieron sus números de teléfono, empezaron a hablar, mantener el contacto y poco después empezaron a salir. Con el tiempo, para Mindy, Zair era el hombre de sus sueños, lo veía perfecto como su futuro marido. Y realmente no con el tiempo, en verdad sucedió cuando empezaron. Ella en ese momento tenía 21 años aproximadamente y él tenía 25, y él era el primer chico que a ella le gustaba de verdad. Y se obsesionó con él. Sin embargo, no estaban del todo en la misma onda, en la misma página, porque para Zair el lenguaje que estaba usando Mindy con él era bastante exagerado. Mindy rápidamente comenzó a hablar con Zair sobre casarse, tener hijos, sobre dónde deberían ir a vivir. Y Zair comenzó como a alejarse un poco
cada vez que ella sacaba estos temas de conversación, porque literalmente se acababan de conocer. Finalmente, Zahir, al ver que realmente no estaban en sintonía, que su relación estaba un poco desequilibrada en cuanto a la rapidez con la que ella quería avanzar y él no, pues decidió romper con ella. Mindy se quedó mal porque para ella Zahir era el hombre de sus sueños desde el momento en el que lo conoció. Mindy le preguntó a Zahir que qué había pasado, que por qué rompía con ella, que necesitaba una explicación para saberlo. Y él le dijo, es que mi familia es muy religiosa y sé que esto no va a funcionar entre nosotros porque tú eres de una religión y yo soy de otra. Mindy en ese momento le dijo, no hay ningún problema, me convierto a tu religión. Y él le dijo, a ver, espera. Y ella lo cortó diciéndole rápidamente, no, me convierto hoy mismo en tu religión. Zahir no sabía muy bien qué decir, pero no le dijo que no, así que Mindy a partir de ese día comenzó a seguir las prácticas de la religión de Zahir. Lo que Mindy no sabía era que Zahir estaba comprometido con su prima hermana Sana, de 17 años, y la fecha de la boda estaba muy cerca, pero de momento no se había enterado todavía. Zahir y su prima Sana no querían casarse, pero esto había sido elegido por sus familias, un matrimonio que había sido acordado desde hacía años. Cuando Zahir tenía 17 y su prima tenía 9, le dijeron, Zahir, tu prima Sana de 9 años, cuando tenga tu edad será tu mujer. Así que Zahir le estaba ocultando todo esto a Mindy, mientras ella se estaba convirtiendo a su religión. Ella no se lo tomaba tan en serio realmente porque ella nunca había sido religiosa, simplemente no lo estaba haciendo porque hubiera aprendido sobre su religión y decidiera convertirse o por un acto de amor, sino que era todo por obsesión y por obtener lo que quería, que era estar con él. Llegó un día en el que Zahir le dijo a Mindy que se tenía que ir a Pakistán, que se iba como a peregrinar durante unos días. En realidad se iba para casarse. El 22 de diciembre de 2006, Zahir y su prima se casaron y tras la boda fueron hacia Inglaterra, donde Sana comenzó a vivir en la misma casa que ahora su marido, los padres de este y el hermano menor de Zahir. Mientras tanto, Mindy había estado llamando constantemente y sin parar a Zahir mientras estaba en Pakistán. Entonces, todo esto que he contado hasta ahora sucedió en un transcurso de un año. Mindy continuó llamando constantemente a Zahir después de que volviera de su viaje a Pakistán, durante toda la época en la que él estaba con su ahora mujer en su casa, y en una llamada Zahir contestó a Mindy y le dijo, Mindy, tienes que parar, estoy comprometido. No le dijo que ya estaba casado, sino comprometido, pero en ese momento ya se había casado. Hasta el momento, durante este transcurso de un año, Zahir y Mindy habían estado quedando, habían continuado con su relación, pero quedaban en hoteles, no en casa de uno, en casa del otro. Así que Mindy no se había enterado nunca de quién vivía en casa de Zahir, de que ahí vivía su mujer. Había un hotel al que siempre iban que costaba 135 libras aproximadamente por noche. Y aquí a Mindy le encajó que solo fueran a hoteles porque él quería mantener su relación con ella oculta porque en realidad era una aventura. Por eso había pagado tanto en hoteles para estar encerrados y no por ahí con el miedo de que los vieran. Así que volviendo a la llamada, él le dijo que estaba comprometido, que tenían que parar, que se alejara, pero ella actuó de la misma manera que actuó cuando él quiso romper con el pretexto de la religión. Mindy le dijo que no le importaba que estuviera comprometido, que era algo que podrían resolver. Empezó a preguntarle si su prometida le gustaba tanto como ella y cosas así. Finalmente cortaron esta llamada y Mindy se puso en contacto con diferentes personas y terminó hablando con un líder religioso que estaba en Birmingham, de la religión de Zahir. Ella fue hacia allí y le preguntó a este hombre si Zahir estaba comprometido, a lo que él le dijo que estaba casado. Mindy le contó a este hombre todo el tema y se fue de allí furiosa. Sin embargo, quería que ante Zahir pareciera que todo estaba bien. No quería pelearse con él ni nada. Quería hacer lo que tuviera que hacer para poder ser ella su mujer. En la casa de Zahir las cosas no estaban bien. Sana se sentía bastante sola, aunque se hubiera casado con su primo y viviera con su familia realmente, no se conocían demasiado.
Antes de vivir con ellos no habían tenido una relación de familia y se sentía muy sola. Solo tenía 17 años y de repente estaba casada con un primo con quien no se quería casar y muy lejos de su hogar. En cuanto a Sair, teniendo 25 años, pues salía de noche, le gustaba la vida nocturna y salía mucho con sus amigos, y cuando salía de fiesta con sus amigos siempre iba también Mindy. Mientras Sana se quedaba sola en casa, muy triste, porque recalco que Sair y Sana no querían casarse. Sair le contó a sus amigos que durante la noche de bodas no consumaron su matrimonio y que tuvo que tomar Viagra para intentar tener intimidad con Sana. Contaba que no tenían nada en común, nada de lo que hablar y que estaban muy amargados y tristes por haber tenido que casarse. Sana en la casa limpiaba y cocinaba y le gustaba hacerlo. No sé si le impusieron este rol o si ella lo hacía porque quería, pero era como su vía de escape, encontraba paz en limpiar la casa y cocinar. A pesar de todo esto, Sana terminó quedándose embarazada en la primavera de 2007, y esto en realidad formaba parte del plan de las familias, que se casaran y empezaran a tener hijos. A todo esto, Sair y Mindy continuaban con su aventura. Él le decía constantemente: oye, esto no va para ninguna parte, esto entre tú y yo no tiene futuro, no vamos a estar juntos. Pero Mindy siempre le respondía: no importa, da igual, sigamos. De todos modos, Sair continuaba quedando con ella porque le contó que al salir con ella era cuando sentía que tenía autonomía o que estaba tomando sus propias decisiones y divirtiéndose un poco. Pero a la vez le decía que no estarían nunca juntos, en una relación. Mindy no pensaba igual, aunque le dijera que no importaba, que estuviera casado y todo eso. Ella tenía en mente terminar siendo su mujer. Mindy de hecho hacía rituales, encendía velas cuando hablaba con él por teléfono con la intención de atraerlo y cosas así. Y constantemente Mindy le hacía a Sair comentarios sobre Sana. Hablaba mal de ella, la criticaba su apariencia, le preguntaba cómo iba su relación porque le gustaba escuchar que las cosas no iban bien en su matrimonio. Y es que Mindy se sentía muy por encima de Sana. Pensaba que por ella ser guapa y estar estudiando una carrera y Sana no ser tan atractiva, ser muy joven, sin estudios, sin carrera y sin trabajo, ella era muy superior. Y no podía soportar que ella, siendo para ella superior, Sana tuviera lo único que más quería, a Sair. Mindy pensaba que por tener éxito académico, belleza e inteligencia debía poder tener todo lo que quisiera, y Sana no. Ella pensaba que Sana no lo merecía porque no era tan bella como ella. ¿Sabéis? Es como que Mindy tenía esta forma de pensar de: si tienes cualidades físicas mereces más que una persona que no tiene cualidades físicas. Bueno, Mindy se estaba obsesionando mucho con el tema y comenzó a escribir notas en su casa que decían cosas como: creo que me estoy volviendo loca, pensé que podría soportarlo y lidiar con cortar con el contacto contigo, pero no puedo. Quizás soy una psicópata o simplemente una tonta, o tal vez las dos. Comenzó a tener ansiedad, mucha rabia, y su obsesión cada vez era más grande. Quería a Sair sí o sí. Entonces decidió empezar a amenazarlo, diciéndole que iría a su casa y confrontaría a Sana y le contaría todo a su familia sobre que tenía una amante. Empezó a presionarlo para que tomara una decisión. Le decía: o tu familia o yo, y así constantemente. Pero entonces Sair le confesó que Sana estaba embarazada. Mindy no iba a rendirse. Le dijo que si estaba embarazada, suponía que ya no iba a dejarla, así que podría ser su segunda esposa. Mindy no iba a aceptar un no. En lo primero, lo de cortar porque por el tema de las religiones, le dijo: bueno, pues me convierto a tu religión. Siempre encontraba una solución. Y en este caso le dijo: no importa que esté embarazada y que no vayas a dejarla, puedo ser tu segunda esposa. Al principio él se negó por completo y rotundamente, pero luego cuando ella le insistió, aceptó. Probablemente aceptó porque ella lo amenazaría, porque Mindy no aceptaba un no por respuesta y siempre amenazaba. No tenemos tantos detalles sobre cómo fueron todas las conversaciones, pero se sabe que ella amenazaba. Entonces Sair aceptó que Mindy fuera su segunda esposa y ella le dijo que deberían vivir juntos. Él le dijo que vale, que podrían vivir juntos solo hasta el 16 de mayo. Le dijo que el 16 de mayo este acuerdo de vivir juntos terminaba. No sé exactamente dónde se fueron a vivir juntos, no hay mucha información al respecto. Quizá él tenía otro apartamento o ella, o se fueron a un hotel. Pero al pasar unos días, cuando Mindy sentía que había conseguido su objetivo, Sair le dijo:
Oye, me lo he pasado muy bien contigo, eres una chica genial, agradezco cómo te has comportado teniendo en cuenta mi situación, pero esto nunca va a funcionar a largo plazo, nunca va a funcionar. Mindy le empezó a decir, a rogar, por favor, lo estoy pasando muy mal con la universidad, la odontología es muy difícil, quédate conmigo al menos hasta que terminen los exámenes. Y él aceptó seguir con ella durante 1 o 2 meses más. O sea, esta relación era para este punto muy tóxica. Zahir intentó dejar la relación muchas veces, pero Mindy siempre lo convencía, o bien con victimismo o bien con amenazas. Pero no iba a aceptar no poder estar con él. Entonces aquí es donde sucedió el hecho que marcaría este caso. El 11 de mayo de 2007, Sana fue encontrada muerta en su casa. Cuando la policía llegó a la escena, pensaron primero que se había quitado la vida. Sana estaba muy deprimida y la gente de su alrededor se había dado cuenta. Pero tenía 40 puñaladas con un cuchillo de cocina y estaba de 11 semanas de embarazo. Además tenía heridas defensivas en las manos, lo que significaba que se defendió de un atacante. Tenía las manos cortadas por los cortes del cuchillo que ella intentaba esquivar. Así que, como he dicho primero, aunque parezca una locura, pensaron que las 40 puñaladas fueron autoinfligidas, porque los familiares le dijeron a la policía que Sana estaba muy deprimida. Sin embargo, cuando la policía examinó la escena, dijeron que fue un homicidio. Enseguida salió el nombre de Mindy Sanguera cuando empezaron a investigar. Cuando interrogaron primero a Zahir, le dijeron que su mujer estaba muerta. Él dijo, «Dios mío, he matado a mi esposa». Esto es lo que respondió. No quería referirse a que él la asesinó, sino a que sus acciones condujeron a que se quitara la vida, a que fue un marido descuidado. Pero cuando se enteró de que había sido asesinada, se puso histérico. Zahir había estado en la mezquita rezando cuando asesinaron a su mujer, así que con su coartada no lo consideraron como sospechoso. Entonces los investigadores se centraron en Mindy porque Mindy, al enterarse de la muerte de Sana, llamó ella misma a la policía para decirles que ella ese día visitó a Sana a su casa. Esto fue raro porque sabían que Sana no tenía ni idea de la existencia de Mindy, así que ¿cómo iban a verse? ¿Por qué? Los padres de Zahir estaban fuera de la ciudad en ese momento y Sana había estado completamente sola en casa. Mindy sabía que estaba sola y decidió ir a hablar con ella para contarle su aventura con su marido. Así que fue, le contó esto y se fue según ella. Pero los investigadores veían que algo no encajaba. Mindy condujo 185 kilómetros para ir a la casa de Zahir y Sana a contarle sobre su aventura y luego irse, y luego Sana aparecía asesinada. Se sabe que cuando fue para allí paró en una gasolinera y la policía identificó por las cámaras la ropa que llevaba puesta cuando visitó a Sana en su casa. Confiscaron esa ropa como prueba, pero tras analizarla ni su ropa ni zapatos tenían manchas de sangre. Ella tampoco presentaba heridas de forcejeo, como cabría esperar en una pelea con un cuchillo entre dos personas. No encontraban ninguna evidencia forense que vinculara a Mindy en la escena del crimen, aparte de huellas en un armario de la cocina de casa de Zahir, Sana y su familia. La fiscalía argumentó que Mindy se puso un traje forense, guantes y equipo de protección para evitar dejar manchas, mancharse de sangre y escapó usando la ventana de la cocina, por eso ahí quedaron las huellas. El fiscal que llevó este caso, llamado Afzal, indicó que sería muy improbable que un atacante hubiera causado las heridas de Sana y que creía que era más probable que cuando Sana se enteró de la infidelidad de su marido, cuando Mindy se fue, Sana se cortó los brazos en un intento de quitarse la vida, pero después de varios intentos fallidos decidió apuñalarse para terminar con su vida y la de su hijo por nacer. Mindy también dijo que durante su visita a casa de Sana, Sana le dijo que sabía sobre las aventuras de su marido con otras mujeres y que se había estado cortando por ello. Una de las hermanas de Zahir fue quien encontró el cadáver cuando Zahir y su madre no podían localizar a Sana y le pidieron a esta hermana, Yasmín, que fuera a ver si todo estaba bien. Cuando Yasmín llegó, se encontró a Sana muerta y llamó a la policía. Ella misma le dijo a la operadora, creo que se ha quitado la vida. En la autopsia del cuerpo de Sana vieron que tenía una puñalada en el estómago y que esta puñalada no había atravesado la camiseta. Así que sería bastante raro que Sana se hubiera subido la camiseta y hubiera apuñalado con tanta saña a su barriga donde estaba el niño que crecía en su interior.
Mindy mantuvo su inocencia y dijo que fue a casa de Sana a contarle sobre su aventura y que su intención después de eso era cortar con Saeer, algo que no me acaba de convencer a mí. Y entonces comenzó a decirle a los investigadores y a insistir en que creía que Saeer había matado a Sana. En el juicio, la defensa de Mindy intentó retratar a Saeer como un mentiroso y una mala persona. El juez dijo que esa defensa estaba siendo una cortina de humo y que creía que si bien Saeer no habría matado a Sana, su estrés, su situación, sí que podría haber causado que Mindy cometiera el crimen. El fiscal dijo que los celos y la desesperación hicieron que Mindy perdiera el sentido común y la lógica. En el juicio revelaron que Sana se había autoinfligido heridas por su matrimonio en el pasado. Tenía cicatrices de ello, pero el tribunal declaró que su muerte no se trató de eso, sino que fue un asesinato cuidadosamente planeado para simular que se había quitado la vida. Dijeron que Mindy apuñaló a Sana cuando la visitó ese día. Hay muchas personas que defienden a Mindy, hay artículos y todo de gente defendiendo a Mindy diciendo que ella no cometió el asesinato, sino que Sana se quitó la vida. Pero si revisamos todas las pruebas circunstanciales, las huellas de la cocina, Mindy la visitó el día de su muerte, Mindy estaba desesperada por salir con Saeer y lo único que le impedía era Sana, le tenía rabia porque no paraba de criticarla, pues podemos pensar como pensó el juez, que Mindy la asesinó. Además, no creo que nadie pueda apuñalarse a sí mismo 40 veces. Tras un juicio de 2 semanas, el 29 de noviembre de 2007, Mindy fue declarada culpable de asesinato en primer grado. El juez dijo tener constancia de que Sana intentaba que su matrimonio funcionara y además estaba de 11 semanas de embarazo. Y Mindy la visitó cuando supo que estaba sola en casa, la asesinó e intentó disfrazar su muerte como un suicidio, porque sabía que Sana en el pasado se había autolesionado y usó eso. A día de hoy, Mindy ya ha cumplido su mínimo de 14 años de condena. Lo hizo en 2021. Así que ahora mismo en cualquier momento podría salir de prisión. Y esto es todo sobre el caso de hoy, que ha sido bastante cortito comparado con otros casos que traigo al canal, porque esta es la información que había sobre este caso que me pareció interesante para traerlo, aunque sea corto. Para mí está bastante claro lo que pasó en este caso, pero dejad en comentarios qué opináis vosotros. Si te ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvides dejar un me gusta, suscríbete al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!